Buen día, somos el equipo conformado por Lorenzo Herrera, Tania Yenicel y Amador Rosales Fátima. Vamos a exponer el tema antibióticos que actúan a nivel de síntesis de proteínas para la materia de farmacología 2. Para empezar con la exposición, hablaremos brevemente de los antecedentes de los antibióticos que más adelante vamos a explicar. El cloranfenicol es un antibiótico bacteriostático que originalmente se aislaba del hongo Streptomyces venezuelae, siendo Burkholder el primero en hacerlo en 1947, llamado así debido a que se obtuvo de una muestra de dicho hongo del suelo de Venezuela. En los años de 1948 se comenzó a utilizar en el tratamiento de diversas infecciones, pero no obstante, en 1950 se descubrió que producía algunos casos de discrasias sanguíneas graves y mortales. Los aminoglucósidos son productos naturales o derivados semisintéticos de compuestos producidos por diversos actinomicetos del suelo. En esta presentación hablaremos de la neomicina y la amicacina. La neomicina fue descubierta en 1949 por el microbiólogo Selman Waxman y su estudiante Hubert Lechweiler en la Universidad de Rutgers. Esta es producida naturalmente por la bacteria Streptomyces fradei. Por otra parte, la amicacina fue patentada en 1971 y su comercialización inició en el año de 1976, encontrándose en la lista de medicamentos esenciales de la Organización Mundial de la Salud. Hablando de la tetraciclina, se sabe que la primera en ser aislada fue la clortetraciclina en 1948 a partir de un cultivo de Streptomyces aerofaciens, y otras tetraciclinas se derivan también de otras especies de Streptomyces. La eritromicina fue el primer macrólido descubierto en 1952 por Manuel Alexander McGeer y sus colaboradores en los productos metabólicos de una cepa del Streptomyces eritus, obtenido originalmente de una muestra de tierra recolectada en el archipiélago de Filipinas. Dentro de la clasificación, como ya lo mencioné, vamos a encontrar lo que es el clorfenicol, los aminoclócidos, dentro de los que encontramos neomicina, amicacina y las tetraciclinas, y por último los macrólidos, en los que hablaremos de la eritromicina. Comenzamos con la exposición. El cloranfenicol, bueno, esta va a tener una suspensión o inhibición de la síntesis proteica. De esta manera, este antibiótico se une a la subunidad ribosal 50, que también va a contener un aminoácido tipo 6. Va a tener una composición de ARN de transferencia y ARN mensajera, con sitios de unión del fármaco en los cuales vamos a encontrarlos de manera o una forma triangular. Por la farmacocinética que pasa va a ser por la absorción, distribución, metabolismo, excreción, que atraviesa también por BHE, que es la red de vasos sanguíneos y tejidos compuesta de células estrechamente unidas a fin de evitar que las células dañinas penetren en el encéfalo, también llamada barrera hematoencefálica. De ahí vamos a tener lo que son usos clínicos. Los usos clínicos van a ser que es ineficaz para las infecciones por especies de chlamydia, debido a la posibilidad de toxicidad de resistencia bacteriana y la disponibilidad de muchas otras alternativas efectivas. El cloranfenicol rara vez se usa. Esta va a ser una alternativa de los B lactámicos para el tratamiento de la meningitis bacteriana en pacientes
con reacciones de hipersensibilidad graves a lo que va siendo la penicilina. Las reacciones adversas por las cuales va a atravesar van a ser trastornos gastrointestinales, náuseas, vómitos, diarrea, supresión de la médula ósea, va a pasar por una clamidosis oral o vaginal. También puede pasar al síndrome del niño gris, que los síntomas por lo general comienzan de 2 a 9 días después de iniciar el tratamiento y comienza por una distensión abdominal, em, cianosis progresiva, colapso vasomotor con respiración irregular, hipotermia. La muerte sobreviene al lapso en cuestión de horas. De ahí comenzaremos por el espectro antibacteriano, que va a ser un antibiótico bacteriostático del grupo de los anfenicoles que interfiere en la síntesis proteica bacteriana. Va a tener un amplio espectro fuerte a antibacterias gram positivas y negativas, incluyendo anaerobios y espiroquetas, como lo que es chamidopila, micoplasma y rickettsia. La toxicidad del cloranfenicol va a ser debido a la sangre y el sistema linfático. Va a tener una supresión medular reversible y depende de la dosis y se va a relacionar con con las, este, con las concentraciones plasmáticas del fármaco que se extienden de los 25 y es reversible una vez que el uso del cloranfenicol es interrumpido. La toxicidad va a gastrointestinal, vómito, náusea y se queda también de boca. Vamos a pasar con la dosis y esta se va a encontrar como la vía de administración del cloranfenicol, que va a ser intravenosa e intramuscular. En adultos se recomienda que se administre de 12.5 mg por kg de peso corporal por cada 6 horas y por vía intravenosa hasta lo máximo de 4 g al día. Ahora pasaremos con lo que es la neomicina. La neomicina, bueno, en descripción es un antibiótico amiglucósido producido por Streptomyces fradie, aunque la biodisponibilidad después de la administración oral es realmente pobre. La neomicina se administra por vía oral en pacientes con coma hepático o encefalopatía. La neomicina oral también tiene un efecto que es hipolipemiante. El mecanismo de acción va a ser que la neomicina tiene una acción bactericida, inhibe la síntesis de proteína bacteriana mediante la unión irreversible de la unión ribosómica. La neomicina se transporta de forma activa a la célula bacteriana donde se presenta en la unión e interfiere con el complejo iniciando entre el ARN mensajero y el ARNM. eh, Como relacionado en forma proteínas anormales no funcionales. La farmacocinética es que se usa por vía oral o tópica o como en un edema o una retención de pacientes que no pueden tomar o adquirir un medicamento de manera oral. Se excreta principalmente sin cambios en las heces. En los adultos, aproximadamente el 1% de la dosis única de la neomicina se excreta inalterada en la orina dentro de 24 horas. Y en adultos con función renal normal, esta va a tener una eliminación de 2 a 3 horas. Las indicaciones y posologías van a ser, pues, que es una administración oral,
de 24 horas. En adultos, eh, por cada, por cada 4 dosis a cada 1 hora. En la administración oral va a tener un régimen de 2 a 3 dosis. En niños, bueno, cuando se realice una operación, se va a realizar la siguiente, que va a ser 15 mg dividido por el peso corporal del paciente y multiplicado por la edad que tiene el paciente, y de ahí vamos a determinar que como resultado nos dará de 2 a 3 días durante 4 horas una suspensión de 4,5. Las contraindicaciones y precauciones es que los pacientes con hipersensibilidad a los aminoglucósidos no deben ser trasladados con neomicina. Las reacciones alérgicas a los aminoglucósidos son generalmente poco frecuentes, pero pueden darse en caso de sensibilidad cruzada o otros aminoglucósidos. La neomicina se clasifica dentro de la categoría C de riesgo en el embarazo, que atraviesa la placenta y los aminoglucósidos. Estos van a ser conocidos por causa neofrontotoxicidad o ototoxicidad fetal. Permanece en los hijos, en las madres y los reciben durante el embarazo. La neomicina no se debe utilizar durante el embarazo, salvo que el beneficio potencial justifique el riesgo añadido para el feto. Las interacciones que va a tener es que el dimenidrato puede tener síntomas de ototoxicidad e indicios por la neomicina. Los diuréticos de esa por vía intravenosa, como el ácido estracrínico, o cuando los antibióticos aminoglucósidos se utilizan por vía parenteral. Algunos antibióticos, incluyendo la neomicina, tetraciclina, clindamicina, entre otras, pueden ser bloqueadores neuromusculares. En reacciones diversas vamos a tener, aunque sea o tengan una biodisponibilidad de la neomicina, este va a carecer cuando se administra oralmente. Puede causar síntomas sobre el sistema nervioso central, tales como el dolor de cabeza. Aunque la neomicina se absorbe muy poco, todavía pueden causar síntomas de ototoxicidad como tinnitus, vértigo o pérdida de la audición. Vamos a pasar con lo que es el medicamento de amikacina. En una descripción vamos a tener que es un antibiótico semisintético del grupo de aminoglucósidos derivado de la canamicina, que es una acción bactericida. El mecanismo de acción va a ser que, como todos los antibióticos aminoglucósidos, la canamicina se une a la subunidad 30 del ribosoma bacteriano, eh, impidiendo la transcripción del ADN bacteriano y por lo tanto la síntesis de proteína de los microorganismos susceptibles. La farmacocinética que atraviesa es que se absorbe rápidamente tras la administración intramuscular en adultos con función renal normal a la hora de inyectar de manera intramuscular 250 mg. A las concentraciones séricas máximas son de 12, 16 y 21. Las dosis únicas de 500 mg, que equivalen a 7,5, administradas en adultos en un periodo de 30 minutos. Las indicaciones y posología es que está indicada en el tratamiento de corta duración de las infecciones bacterianas simples o mixtas causadas por cepas sensibles de los microorganismos antes citados, tales como van a ser la septicemia, incluyendo la sepsis neonatal, infecciones severas de tracto respiratorio, infecciones del sistema nervioso central como meningitis, infecciones intraabdominales incluyendo periodontitis, este, ay, infecciones peritonitis,
infecciones de la piel, huesos, tejidos blandos y quemaduras. Antes de iniciar dichos tratamientos, es considerable realizar un antibiograma previo al aislamiento que se va a requerir e identificación del germen causante. La dosis de vía pauta de administración se establece según la gravedad de la infección, la sensibilidad del germen infectante, la edad, peso y estado general del paciente. La micacina puede ser administrada por vía intramuscular o intravenosa. La vía intravenosa se observa en lo general para situaciones especiales. La dosis recomendada por ambas vías es la misma en infusión renal normal en vía intramuscular en niños y en adultos, vamos a tener la dosis normal en infecciones graves que va a ser de 15 mg sobre kg al día de 2 a 3 dosis iguales. En recién nacidos se administran una entrada de 10 mg sobre kg para seguir con 7.5 mg sobre kg cada 12 horas y de vía intravenosa es que puede utilizarse en situaciones especialmente cuando la vía intramuscular no sea factible o resulte difícil, como la septicemia, pacientes en shock, quemaduras graves, trastornos hemorrágicos. La función renal alterada es a fin de disminuir los riesgos de unas concentraciones elevadas, potencialmente tóxicas, que el plasma de estos pacientes pueden producirse con las concentraciones elevadas que va a tener potencialmente en tóxicas, en toxinas. Mm, las contraindicaciones y precauciones es que está contraindicada en pacientes con historia de hipersensibilidad y reacciones graves a la micacina o otros aminoglucósidos. Las interacciones es que no debe mezclarse con ningún otro producto, ya sea con la misma jeringa antes de la administración. Las reacciones adversas por las cuales atraviesa van a ser que tiene el riesgo de ocasionar reacciones tóxicas. Es bajo en los pacientes con función renal normal que reciben amicacina en las dosis y durante los periodos recomendados, como nefrotoxicidad que se ha comunicado al albuminuria, que es en presencia de glóbulos rojos y blancos, ototoxicidad sobre la audición y vestibular, que pueden aparecer en pacientes tratados con dosis altas o durante el periodo más largo de lo recomendado. Otros efectos secundarios son picor de piel, fiebre medicamentosa, cefalea, temblor, náusea, vómito, anemia e hipotensión. En la presentación vamos a tener lo que es el Visil de 125 y 500 mg, vía con 2 ml. Amicacina Brown es de 5 mg sobre ml con un frasco con 100.000 ml. Amicacina medical vamos a encontrarla en 125 mg vía con 2 ml. Amicacina Normón que va a ir de 125 mg y 500 mg viales con 2 ml, 0.5 mg, frasco con un 10 ml. Capnane Robi, vamos a encontrarlo de 250 y también de 500 mg, viales con 2 ml. Comenzaremos con los demás. Bueno, iniciando con las tetraciclinas, hablaremos de que las tetraciclinas pueden ser tanto naturales o semisintéticas, y estas son bacteriostáticas, con amplio espectro de actividad, siendo la doxiciclina la tetraciclina más utilizada actualmente, y esta constituye uno de los medicamentos esenciales de la Organización Mundial de la Salud. Al igual que otros antimicrobianos, esta va a actuar inhibiendo la síntesis de proteínas. Las tetraciclinas tienen un efecto post-antibiótico prolongado que es especialmente largo en el caso de la tigeciclina. Esta es característica junto con la vida larga media
la cual indica que el parámetro farmacodinámico más adecuado para predecir la eficacia clínica y microbiológica. En el espectro bacteriano encontramos que gracias a que la resistencia bacteriana ha disminuido, pueden recuperarse algunas de las indicaciones que previamente fueron abandonadas. Es decir, que las tetraciclinas tienen en general un comportamiento antimicrobiano similar, con excepción de las de tercera generación. Las tetraciclinas de primera y segunda generación son inicialmente activas frente a un gran espectro de bacterias gram positivas, como lo pueden ser los streptococos, diplococos y Displidium. Y las gram negativas serían las Neisseria, Bruselas, Vibrio, Pausterella y Escherichia coli. En los mecanismos de acción tenemos que las tetraciclinas actúan inhibiendo la síntesis proteica de las bacterias, atravesando la membrana externa de las bacterias a través de las porinas mediante difusión pasiva y llegan al citoplasma gracias a un mecanismo dependiente de energía. Ay, no se ven mis imágenes. En la interacción farmacológica encontramos que estas pueden estar implicadas en gran número de interacciones gracias a que su mecanismo de acción pueden antagonizar el efecto de antibióticos bactericidas, especialmente betalactámicos. Algunos antiepilépticos, como puede ser la fenitoína y barbitúricos, pueden reducir a la mitad la semivida de eliminación y la doxiciclina reduce el efecto anticonceptivo y potencial de algunos anticoagulantes orales. Las reacciones adversas pueden ser frecuentes y graves, dentro de las que destacan en el aparato digestivo lo que son náuseas, vómitos y ardor epigástrico, que pueden llegar a afectar hasta el 15% de los pacientes tratados, y la coloración negra de la lengua relacionada con una superinfección micótica. En el daño al riñón y medio interno encontramos que las tetraciclinas pueden llegar a inhibir la transformación de aminoácidos en proteínas, haciendo un efecto antianabólico, lo que puede producir un incremento de nitrógeno ureico. En la afección a huesos y dientes, tiene la capacidad de depositarse en dientes y huesos, especialmente en los que se encuentran en fase de desarrollo. Los depósitos en dientes parecen ser irreversibles y los del hueso pueden llegar a desaparecer a medida que progresa la remodelación del tejido óseo. Y por último, en piel y mucosas, la fotosensibilidad es un fenómeno muy frecuente y aunque su intensidad suele ser leve, esta puede llegar a cursar con urticaria, pápulas, exfoliación y reacción liquenoide, entre otras. Dentro de sus contraindicaciones y precauciones, encontramos que una de sus principales desventajas es la elevada frecuencia de efectos secundarios. Las reacciones de hipersensibilidad son frecuentemente presentadas como exantema, fiebre, anafilaxia, eritema multiforme, dermatitis necrosante, síndrome de Stevens-Johnson, y también pueden llegar a producir trastornos digestivos como lo son las náuseas, vómitos y diarrea. Están contraindicadas en el último trimestre del embarazo porque pueden llegar a desencadenar kernicterus. En la presentación y dosis, dentro de los usos odontológicos más comunes podemos encontrar lo que es la brimancina, que es un tipo de preparado en que lo encontramos en tabletas de 200 miligramos, también como tabletas recubiertas de 100 miligramos y cápsulas de 50 miligramos. La dosis sería para adulto y niño de 100 miligramos 2 veces al día durante 7 días. Y para niños mayores de 8 años, el esquema de dosificación recomendado es que para niños con un peso menor a 50 kilogramos es de 4 miligramos por cada kilogramo de peso. La cantidad de producto, una caja cuenta aproximadamente con 50 cápsulas de 100 miligramos y
En una presentación de 50 miligramos puede contar con 14 a 20 cápsulas, teniendo un valor aproximado de 271 pesos con 71 centavos. La minociclina, por su nombre comercial Monocin, es un tipo de preparado que encontramos en tabletas de 50 miligramos y 100 miligramos. Su dosis usual para niño y adulto es de 200 miligramos inicialmente, seguidos de 100 miligramos cada 12 horas en infecciones graves. En lo que son infecciones leves, va a variar de 200 miligramos como dosis inicial y dosis seguidas de 100 miligramos cada 12 horas. En esta se deja un lapso de tiempo mayor. Y para niños menores de 8 años encontramos que la dosis usual es de 4 miligramos por kilogramo de peso, seguido de 2 miligramos por cada kilogramo cada 12 horas. El producto cuenta con 24 tabletas en una presentación de 50 miligramos y en una presentación de 100 miligramos con la mitad, que serían 12 tabletas, y tiene un costo aproximado de 402 pesos. Continuando con las eritromicinas, encontramos que es el primer representante de los antibióticos del grupo de los macrólidos. Según Tidwell y Lewis, puede utilizarse como sustituto de la penicilina como un antibiótico profiláctico en la supresión de la infección del estreptococo B hemolítico. Comenzaré explicando la farmacodinamia. Es un inhibidor de la síntesis de proteínas en la bacteria al unirse a la subunidad 50S del ribosoma bacteriano. Esta unión inhibe la actividad de la peptidil transferasa. Dentro del espectro bacteriano, encontramos que la eritromicina es un antibiótico de espectro intermedio, el cual va a actuar preferentemente contra bacterias gram positivas, como lo son el streptococcus y el estafilococos. En cuanto a las bacterias gram negativas, se incluyen los del género Neisseria, Haemophilus, y según la dosis que sea administrada y también el organismo sobre el que actúe, este fármaco va a tener efectos bacteriostáticos o bactericidas. En la toxicidad, algunos investigadores observaron que los primeros síntomas tóxicos son pocos y son benignos, por así decirlo, como lo puede ser la diarrea. Sin embargo, cuando se administra durante varios años, solo se observa resistencia a las tabletas revestidas. Sin embargo, cuando se administra por vía intravenosa, la dosis puede llegar a ser letal, pasando de los 0.4 a los 0.5 miligramos, observándose problemas como lo pueden ser gastrointestinales, náuseas, vómitos y también diarrea. En los mecanismos de acción, encontramos que la interacción farmacológica, como ya mencioné, va a actuar inhibiendo la síntesis proteica mediante la unión a la subunidad ribosomal 50S. También tiene efectos sobre el nivel peptidil transferasa. Ejercen su efecto solamente en organismos que se encuentran en procesos de replicación y cuentan con efecto variostático o bactericida según las condiciones que anteriormente ya mencioné. En la presentación y dosis encontramos que la eritromicina se puede administrar ya sea por vía oral o por vía intramuscular, teniendo una presentación de tabletas de 250, 500 y 600 miligramos. En la suspensión se encuentra de 125 miligramos para administrarse por 5 mililitros y de 500 miligramos. En la dosis por vía oral va a ser de 250 a 500 miligramos cada 6 horas. En la vía intramuscular se puede administrar de 500 miligramos cada 12 horas. En neonatos se indica que son 20 miligramos por kilogramo al día dividido cada 12 horas, es decir, 10 y 10.
Y en niños son 40 miligramos por kilogramo en el día dividido cada 6 horas. Dentro de la interacción farmacológica, encontramos que estas van a inhibir la síntesis proteica mediante la unión a la subunidad ribosomal 50S, la cual también va a tener efectos sobre el nivel de la peptidiltransferasa y va a ejercer su efecto en el organismo que se encuentre en proceso de replicación, teniendo un efecto variostático o bactericida. En las reacciones adversas encontramos que la eritromicina, aunque es un antibiótico relativamente inocuo, puede llegar a causar en grandes dosis lo que son problemas digestivos, como vómitos, diarrea, ictericia, colostática, dolor e induración en el sitio de inyección. Dentro de las contraindicaciones y precauciones, se sabe que en un ambiente ácido la actividad del macrólido se deprime y los antibióticos macrólidos probablemente no se pueden usar en conjunto con el cloranfenicol o las liconsamidas, ya que pueden competir por los mismos sitios de ribosoma 50S y tampoco se debe administrar concomitantemente, es decir, en conjunto con el cloranfenicol o liconsomas. Por último, presentamos lo que son las referencias bibliográficas de donde se obtuvo la investigación de esta presentación. Por nuestra parte sería todo y agradecemos su atención.